es top, es así, Altamira es el referente. Déjenme ahora que, bueno, forma parte del sector en el que muchos de vosotros trabajáis, es probablemente una de las personas más brillantes que yo he conocido nunca y lo va a demostrar seguro esta noche. Un aplauso fuerte para Gonzalo Madrid. Gonzalo, como acaba de tomar qué intención de hablar mucho y ya sale con 2 botellas de agua. Gonzalo. Correcto. Dice tú que, según palabras de Dalí, desde Altamira... Miró. Y eso que te prestaba atención, de verdad. Miró afirmó que desde Altamira el arte se fue al carajo. La vanguardia científica, los nuevos medios influyen en la creación como tal. La pregunta es ¿cuál es la pregunta? No vas a necesitar tanta. No, que había un momento que estaba pensando en todo. Si crees que la vanguardia y la tecnología influyen en el proceso creativo. Yo voy a ser prudente. A ver, yo creo que sí, pero no. O sea, yo creo que han hecho más las drogas por el arte que Google. ¿Vale? ¿Cómo es eso? Pues yo creo que el whisky, la noche, el desamor y las drogas y tal ha hecho más por el arte. Voy a empezar a estar de tu lado. Creo que han hecho más por el arte que Google, honestamente creo. Y luego creo que yo cuando me lo llevo ahí a mi espacio único personal, a ver, yo creo que a la hora de crear, evidentemente la tecnología te ofrece más referencias y eso es bueno, más opciones y eso es bueno, por mucho que tú no lo veas. Pero eso te hace bien en tu faceta artística, pero como yo creo que nos está haciendo un poquito descentrados en la faceta humana y nos está llevando a una pequeña crisis de atención, es un poquito suma cero. Lo que te da por un lado te lo quita por otro. Vale, vete tomando agua. Era la pregunta, ¿no? Voy, que se me ha olvidado saludar a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, a través de Radio San Sebastián. Está por aquí, por cierto, la directora de la SER aquí, con lo cual vamos a intentar hacer un trabajo bueno. Nos están viendo a través del Facebook de Radio San Sebastián y también a través de las redes sociales de Toyota. Déjenme presentarles al hombre que dentro de 2 días, y esto es muy difícil, así que yo ahí os pido, luego viene el invitado, tampoco os dejéis todas las manos, pero sí os pido un fuerte aplauso para el hombre que dentro de 2 días recoge su profesión, y eso es muy difícil. Ha dicho que es un tipo histórico, un tipo que ha hecho historia y alguien a tener en cuenta y que ha participado. ¿Quién tiene el teléfono? Tom. Alguien que ha participado en que nuestra sociedad avance y evolucione a través de la publicidad. Así que os pido, por favor, un aplauso enorme para el gran Toni Segarra. Un placer. Al lado de todo. Esto que cuentas siempre exagerando sobre mí, esto ya sabes que soy, ¿eh? No. Bueno, no te voy a preguntar nada dentro de 2 días. No le vas a engañar. Vas a recoger el gran galardón que da este club de creativos. Pero hoy vamos a hablar de la tecnología y la creación. ¿A ti la tecnología te ha servido para crear? Sí. El lápiz, por ejemplo, ¿no? ¿El lápiz es tecnología, ¿no? Sí. Yo soy un optimista profesional y creo que cualquier tecnología nos hace funcionar mejor, sin duda. ¿Tú conoces alguna persona que ha sido mejor persona con Twitter? Yo digo que no. Pero Twitter no es tecnología, ¿no? ¿Cómo? No. Es una red social, es otra cosa. Sí, yo apuesto porque la tecnología nos mejora. Solo por llevarla a la notoriedad, porque al final esto va de... O sea, la gente que se pregunta... Toni hace año y medio se fue de la publicidad para explorar nuevos territorios. ¿Qué está haciendo? Soy tertuliano. Opinador. Los tertulianos básicamente discrepamos. Así que como Tom va a defender lo de siempre, ¿no? La carpintería. La carpintería, sí. Pues sí. El mundo pre-electricidad. Bueno, está bien. Hoy No he contestado, ¿no? No has contestado. Si os voy a pedir, compañeros de sonido, nos oímos aquí un poco mal. Así que si podemos apañar algo en las cuñas para que tengamos un retorno, nos oímos. ¿Me oís bien vosotros? Regular, Un ¿verdad? poco, sí. Vale, si podemos mejorar un poco el sonido aquí, sería fantástico. Y lo que decías, bueno, es verdad, todo es tecnología. Hoy hemos escuchado a la voz, no voy a hablar del detalle, pero a un político esta mañana, que va de número 2 por otro, hablar de los neandertales, ¿no? Como gran ejemplo de lo que esta sociedad todavía tiene que mejorar. Vamos a lo que vamos. Vamos a recibir a alguien que, curiosamente, el año pasado recibía el gran premio por una campaña
de Burger King. ¿Recuerdan la campaña de los payasos fantasmagóricos, diabólicos? Pues es el director. Así que un año después de su gran éxito de subir aquí a recoger el gran premio que concedieron en el Club de Creativos, vamos a recibir a un director de cine que ha hecho memorables películas, que hace increíbles trabajos en podcast, junto a una banda de... En fin, es difícil calificarles sin caer en el insulto, pero es brillante lo que hacen. Por favor, un fuerte aplauso para el gran Rodrigo Cortés. Rodrigo, estamos un poco divididos en la idea si la tecnología decididamente colabora en el mundo de la creación y del arte. ¿Tú qué opinas? No, la tecnología es algo tan neutro y tan elemental que no creo que colabore con nada, simplemente es ni al contrario. Es parte elemental del paisaje, es la técnica. Si piensas, por ejemplo, en los pintores y los imaginamos saliendo al campo a pintar, que es la imagen que tenemos en nuestra cabeza, en un sembrado, mirando cuervos o simplemente el horizonte, tenemos también que darnos cuenta de que eso solo es posible por la tecnología, porque eso es en el fondo un invento del impresionismo, y el impresionismo nace en esa época porque se sale al campo cuando los pigmentos empiezan a tener unas bases mucho más estables y resistentes y que permiten... Entonces, ayuda, acompaña, simplemente determina, en mi opinión. La tecnología establece un marco de juego, un tablero, y en ese tablero es en el que juega cada generación con sus armas, que luego son las de siempre y que están en la cabeza. Eso, claro, serviría, si nos vamos un poco atrás, realmente desde Gutenberg el pensamiento es de izquierda, para nosotros en este mundo occidental es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Pero la tecnología ahora nos permite no leer de izquierda a derecha ni mucho menos de arriba a abajo. O sea, las redes sociales no se leen de izquierda a derecha ni de arriba a abajo. Si lo que dices es cierto, realmente es la tecnología la mayor influencia en el mundo de la creación. Es decir, según avance la tecnología, avanzará la creación. ¿No? Yo es verdad que me acuerdo cuando nos contó Guillermo una vez, Guillermo Galván, de Vetusta Morla, nos contaron una anécdota que sé yo mejor sus referentes que él. ¿No? ¿Te acuerdas que nos lo contó? Que era significativo, y es que los Beatles dejaron de actuar porque no se escuchaban. Ellos tuvieron una carrera, los Beatles que todos conocemos creo que duraron 7 años, o sea, estuvieron 7 años juntos y durante 3 años actuaban, y hubo un momento que dejaron de actuar, y no actuaban porque no se podían escuchar, porque no había tecnología, no había amplificadores al servicio de lo que ellos hacían. La gente gritaba mucho y no se escuchaban, y como no se escuchaban dejaron de actuar, que eso le llegó al estudio y desde ahí reinterpretaban la música. Pero es verdad que lo piensas y dices, a tu pregunta, la tecnología pues parece una tontería, pero hasta que no hubo capacidad por un amplificador muy alto, pues no se puede hacer heavy metal. Cierto, pero también hablábamos de Twitter. Un tipo hablando en Twitter al que le escuchan 200 personas no es muy distinto del señor que contaba una historia en una hoguera y todo el mundo le miraba embelesado. Entonces, al final, tecnología sí, pero para hacer básicamente lo mismo. No, pero ahí tengo que... Claro. Lo siento mucho, pero no he hablado de carpinteros. Yo voy a citar uno de tus maestros, que es McLuhan, que decía, por fin, es el medio, que es el medium, que es el contenido, realmente. Dijo el medio es el mensaje, pero luego se volvió un poco lo que dijo el medio es el masaje, y ya no se sabe muy bien si McLuhan estaba... Pero bueno, lo reciclamos como queremos cada uno para pillar su teoría. Pero yo creo que es algo en la tecnología, es un animal en sí, que cambia el mensaje, es mucho más intenso, hablando que mandar un mensaje a la distancia a alguien que tú conoces, no conoces, incluso si estás enfrente. Pasando por una máquina, yo creo que el contenido del mensaje y el todo cambia. No, sin duda. Sin duda, pero esencialmente no es algo distinto. La tecnología nos permite hacerlo de un modo distinto. ¿Eso altera las cosas? Sí, obviamente. Sobre esas maneras, hablamos de la tecnología, da la impresión de que es una carrera del hombre contra la máquina o algo así. En el siglo II había tecnología, era su tecnología. Miguel Ángel pintaba con su tecnología. Es elemental, es como discutir el oxígeno. Sucede con los avances tecnológicos que muchas veces deslumbran y acaban tomando durante una época generalmente breve un protagonismo que lo desequilibra todo. Pensemos en el cine, por ejemplo. En un momento dado se inventa el zoom.
una lente que permita ampliar la imagen y que nos acerquemos, no es que nos acerquemos, pero que genera un efecto que es nuevo en cine. Durante 7 años todo es zoom y después se estabiliza y empieza a usarse para determinadas cosas. Ya se convierte en una herramienta más, como el inicio del cine, que fue posible con una tecnología determinada. Es diferente a aquella con la que rueda Michael Bay. Se inventa la Steadicam. En un momento dado se pueden hacer planos bastante fluidos que no necesitan vía. Entonces puedes echarte a correr por la colina y todo queda bastante estable. Durante 10 años todo es Steadicam, todo el mundo corre por las colinas y por los caminos. Y llega un momento en que ya está, se estabiliza. Y ya se usa en un concurso de televisión de cocina o en el fútbol o donde sea, y ya es una herramienta más. Y determina simplemente un nuevo paisaje. Si tú decides que necesitas 58.000 millones de orcos solo porque puedes, eso es un problema. Y durante un rato todos son 58.000 millones de orcos. Pero luego Nolan lo usa de otra manera, Denis Villeneuve lo usa de otra manera, y las cosas se mantienen en su sitio. Y el progreso bueno, por eso como lo quieras determinar, que lo consigue involución está bien, pero ese continuo renovarse o ese inventar nuevas cosas es parte consustancial de la naturaleza humana. Vale, 2 cosas sobre eso tienen que escuchar. Hay un podcast maravilloso que hace Rodrigo Cortés con una serie de gente que no está a tu altura. Es evidente que no están a tu altura, pero cuenta sobre el origen del cinematógrafo. No lo voy a desvelar, pero lo que cuentas es maravilloso, me parece maravilloso. Pero en relación al cine, claro, en ese alarde de tecnología hace poco teníamos la fortuna de hablar con los creadores de La Casa de Papel, y una de sus grandes discusiones es: yo tengo que crear una serie donde el contexto de quien me ve influye en lo que yo estoy contando. Es decir, ellos son conscientes que la mayor parte de gente que está viendo La Casa de Papel está con el teléfono móvil en la mano. De forma que en su narrativa deben incluir puntos de inflexión muy grandes para que el tipo diga, no, sí, para que de repente vuelva a prestar atención, porque eso que van a contar ahí es fundamental. Y perdón que siga con nuestro invitado. No. ¿Cómo manejas? Estaba pensando que es peor. No es para llamar la atención, es que probablemente la peli la vea en un móvil. Peor o mejor, no sé. También se pasó de una pantalla de cine a una pantalla de... Luego que los directores tuvieron que enfrentar ese problema, ¿no? De pensar en 200 millones de metros cuadrados a pensar en una televisión en el salón de tu casa, y ahora tienen que hacer lo mismo pensando en la pantalla de un móvil. No es ya llamar la atención sobre el móvil, es que probablemente La Casa de Papel la ves en el móvil. Sí, pero tu atención está dividida. Hasta ahora tú prestabas atención a algo y el foco estaba puesto en lo que fuera. Ahora ya tu foco está puesto en los creadores de telenovelas en Miami. Te lo cuentan y luego es fácil comprobarlo. Es decir, que nosotros hacemos series donde sale gente que repite muy fuerte 2 veces lo mismo. Entonces, si te fijas después, las series cuentan. Dicen, porque entonces el otro día vino el otro día. Entonces, están repitiendo, porque su audiencia quizá no es gente que hace mucho tiempo que es joven o que es gente mayor. Y ¿cómo haces una película donde cuando tú sabes que la gente que está enfrente va a tener 1000 momentos de distracción y tú no vas a ser el foco principal? Probablemente las cosas se empiezan a estropear cuando se obedece esos estímulos, o cuando uno no hablo de mí, sino cuando nos esclavizamos ante ese tipo de cosas. Porque eso baja el nivel. Si tú eres el que va detrás de una determinada demanda y te paras a una determinada altura, eso vuelve a hacer al espectador perezoso, de alguna manera, y vuelve a colocarse un paso más abajo, y allá que vas tú. Y lo que deberíamos hacer es tratar de subir un poquito el nivel. Es como cuando vas a jugar al frontón en el pueblo en verano y quieres jugar con alguien que juegue como tú, o un poquito mejor. Si juega mucho mejor no haces nada, si juega muy mal te aburres, te tienen que subir un poquito el nivel. Y en el momento en que tú obedeces a eso, la atención se va reduciendo. ¿Cómo compites con eso? Yo creo que de ninguna manera, porque en el momento en que lo hagas, el espectador que cometa el error de prestar atención se aburre todo el rato, porque le están diciendo todo 18 veces. Y ya lo he entendido, ya lo he pillado. No hay que hablar solamente para gente con un síndrome determinado. Porque al final acabamos con... ¿Qué dice Armando, precisamente? El otro día alguien me decía, claro, no nos damos cuenta de que si la gente ve 1 hora de series cada día, está aprendiendo. Entonces, si dedicara ese tiempo a estudiar una carrera, la sacaría con matrículas regulares. La gente hoy, mucha de la gente hoy, es experta en series. Por lo tanto, lo que hay que darle empieza a ser ya buena serie. nota. Vale, pero entonces déjame que
en este momento este maravilloso público que abarrota este teatro, y es una a mano alzada, o basta con decir yo, si alguno de los aquí presentes hubiera dedicado el mismo esfuerzo a ver series y películas maravillosas de Rodrigo Cortés, pero si hubiera dedicado ese mismo tiempo y esfuerzo y energía a las series y al entretenimiento que a ganar dinero, ¿cuántos de aquí creen que serían millonarios? Vale. Está claro entonces que el problema es el foco. Es verdad. De unos pocos, No, unos cuantos. Pero honestos, yo creo que es que cada persona que solo dedica una cosa, si es hacerse rico, por fin va a triunfar, está clarísimo. Claro. Si su único objetivo en la vida es esto. Y la otra, a propósito de lo que estáis hablando de la distracción, es que hablando con no sé quién sobre cocina, como que los cocineros modernos... Un aplauso para David y Jorge, que estáis... ¿Cómo está? Robin Hood está con nosotros. ¡Ay, cocinero en el público! Luego hablamos contigo, David. Sigo. Sigue, por favor. Decía que la pretensión de los cocineros modernos es lograr la atención absoluta del... O sea, en la medida en que cada vez son más conscientes, o inconscientes, pero bueno, que están haciendo una obra personal, están explicando algo, están contando alguna cosa, están haciendo algo que les ha costado mucho esfuerzo y que quieren que la gente atienda, buscan la atención. El menú de degustación es, tú no vas a elegir nada y yo te voy a poner aquí una cosa. Esto es, No para que fuera caro para el cliente. O sea. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Caro? ¿Qué va? Perdón, que era una acotación. Perdón, sigue. ¿Qué es caro? ¿Por dónde iba? Era la publicidad de la Fórmula 1 en esas pequeñas... Sí. Yo creo que, por ejemplo, ha influido enormemente. O sea, ha educado, lo que decíamos antes de las series, ¿no? Ha educado al público un determinado tipo de, por ejemplo, de montaje o de comprensión rápida de lo que está ocurriendo. Es decir, nosotros tenemos que contar en 30 segundos algo, ¿no? Y entonces la gente ha ido aprendiendo determinados lenguajes que luego se han aplicado después en el videoclip, luego en las películas, en el cine. Entonces, nosotros en publicidad sí que estamos un poco obligados por la necesidad de notoriedad constante y de novedad constante y de frescura constante a utilizar lo último que ha aparecido. Y además tenemos esa manía. Yo creo que es una manía, pero la tenemos. Es decir, hay que estar a la última, ¿no? Si de pronto se abre Instagram, hay que estar en Instagram. ¿Por qué? No lo sé, pero hay que estar, ¿no? Si aparece la realidad virtual, que yo no sé qué está ocurriendo con la realidad virtual ahora, por ejemplo, o con el 3D. ¿Os acordáis que de pronto la gafa, había penes en 3D? ¿Cuántos salones? O sea, hay que hacerlo en 3D, ¿no? Sí, la publicidad tiene esa ansia de frescura, de novedad, que tiene que ver con nuestra obligación de ser constantemente originales, ¿no? Para que se nos vea, para existir. Pero no, hay 3.000, creo que estamos sometidos a 3.000 anuncios o 3.000 impactos publicitarios diarios. ¿Cómo existes ahí? 3D. Se acaba quedando como... ¿Cómo existes ahí? Es verdad, eso es cierto. Estamos todos haciendo cuenta. Cierto, es mucha publicidad. Y va conviviendo en estos nuevos entornos y es una de las conversaciones que tiene lugar constantemente. También lo hará aquí este fin de semana con el Club Recreativo, el CC. ¿Vosotros qué pintáis ahora con todo esto? Porque ahora ya impresionarnos. Mi madre sabe lo que es un croma. Mi madre sabe que el hombre del tiempo, cuando está allí y tal, ese mapa no está. Es decir, mi madre sabe las cosas que ocurren y tiene idea de que cuando ve Los Vengadores con mis sobrinos, eso no está. ¿Cómo os enfrentáis a ese reto? Porque cada vez es más difícil impresionarnos, cada vez es más complicado que yo tenga en cuenta lo que tú me estás contando. ¿Cómo lo vais a solucionar, Félix? Siempre ha sido así. O sea, esa pregunta que me haces, yo que ya soy viejo, ya me la han hecho hace 20 años. Siempre ha sido así. Siempre ha habido la necesidad, siempre ha habido la sensación de, oye, ¿cómo vamos a...? Pues no sé, hay gente con mucho talento que están aquí sentados en otros sitios y que lo consiguen. Vale. Llegamos ideas. ¿Alguien sabe cómo? Me parece fatal que solo aplaudáis cuando dice que hay gente con mucho talento y quien se ha pensado que ella tiene ha dicho, sí, es verdad, aquí estoy yo que tengo mucho talento. Es la única... ¿Verdad que continúe con el gesto? Vale, es un atraco a mano armada, pero me gustaría, es que es una pena desaprovecharlo. Me gustaría invitar a nuestro querido amigo David de Jorge a que se subiera a ese escenario. Es uno de los mejores, si no el mejor cocinero de este país y uno de los más sabios. David, ¿te puedes venir con nosotros? ¡Sí! Un aplauso para David de Jorge. Unos tramposos, porque la semana pasada vine a ver a Juan Carlos Ortega al escenario, a ver la entrada,
y me hizo subir al escenario. Yo también he pagado la entrada y me hacen subir al escenario. Tómate tu tiempo, David, prisa no tenemos, ¿eh? No... Esto es acojonante. Un aplauso a David de Jorge, ha subido al escenario. Siéntate aquí, David. Como has oído atentamente, sentado al lado de Begoña, te queremos. Antes hablaba Toni de la cocina. Para vosotros sí que, y hablamos de la creación, y en este caso lo que tú haces todos los días es utilizar tecnología. Desde la noche de los tiempos alguien utilizó la tecnología para preparar de comer. Y probablemente en los últimos 30 años, 20, 30 años, en tu sector, la revolución tecnológica ha cambiado la manera en la que nos relacionamos y prestamos atención, y comemos, o nos alimentamos, ahí cada uno con su... la definición que uno quiera, el adjetivo que quiera. ¿Pero tú crees que se es mejor cocinero cuanto más se sepa utilizar esa tecnología o todo lo contrario? Pues no lo sé, la verdad que no tengo respuesta para eso. Pero sí estaba pensando que yo la sensación que tengo es un poco la de empacho generalizado, ¿no? Un empacho físico y un empacho mental. En cuanto antes hablabas de consumir la televisión a través del teléfono o esta aceleración que tenemos todos, yo también creo que en nuestro oficio pasa que ahora tenemos todo a todas horas, en todos los momentos, y eso yo creo que no es nada agradable. Me refiero que en nuestro oficio, antiguamente se comía favores en Navidades, se hacían ciertas cosas de vez en cuando, se iba a los restaurantes muy de vez en cuando, y ahora todo es inmediato, todo el mundo opina, todo el mundo sabe, y hay una especie como de empacho mental y un empacho físico, que yo creo que no es nada bueno, ¿no? Y se trata un poco de desandar, quizás, en eso, ¿no? Y por eso también en nuestro oficio y en mi gremio cocinero, que yo al final soy tasquero, yo tampoco soy ni creativo ni soy un cocinero de altos vuelos, pero yo creo que casi con 50 años yo trato de desandar camino y muchas veces de despojarme en la mayoría de los casos de esa tecnología que cada vez se me hace más pesada, ¿no? O sea, sobre todo la que te quita tiempo, la que te tiene cautivo, ¿sabes? No sé. Tú trabajas, pero por ejemplo, volviendo a la atención que requiere ahora una experiencia gastronómica. Tú trabajas con uno de los más grandes de todo el mundo, que es de aquí. Tú trabajas con Martín Berasategui, que es un tipo formidable, extraordinario. ¿Cuántas estrellas tenéis ya? Joder, un horror, 10. 10 estrellas Michelin en los restaurantes. 10. O sea que Martín es un tío que ha venido de Gamínedes y no va a salir un tío como él en 240 años. Pero ¿cómo hacéis para que alguien llega, se sienta y preste atención a lo que vosotros le estáis poniendo? Porque lo que le ofrecéis es la concentración de una experiencia maravillosa en 15 centímetros. No, al final hay mucho rigor y hay mucho trabajo y luego hay muchas ganas de no atosigar al cliente. Porque al final hablamos siempre de experiencias, hablamos de muchas cosas y se trata un poco seguramente de volver a lo que hemos sido siempre, ¿no? Martín habla de transportistas de felicidad y yo hablo de la normalidad, de ir a un restaurante a disfrutar, a gozar y a comer y a tener una buena digestión y muchas veces a hacer cosas que son mucho más importantes que la propia comida en sí, ¿no? Ahora, desgraciadamente, nuestro oficio, y voy a tirar un poco la piedra encima de mi cabeza, se ha convertido en una especie como de consejo de sabios. Muchas veces es más importante el cocinero que el cliente que entra por la puerta, o esa sensación por lo menos damos, y volver a lo que siempre ha sido nuestro oficio, que es dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento, ¿no? De la mejor manera posible. Estando callado y teniendo la sensación siempre de que el cliente tenga esa sensación, y me repito, de que el rey de la experiencia sea él, ¿no? Y lógicamente tener rigor, profesionalidad para atenderlo con... Hay una cosa ahí, David, una cosa que ha cambiado, incluso con el comensal. El plato llega a la mesa. ¿Qué es lo primero que hacen? Toman una foto del plato. Sí. Ese es algo nuevo en todo lo que es tecnología y comida. Gente retrata el plato y es tan importante, o parece tan importante casi como el sabor, el acto de comer y disfrutar de la comida. Sí, pero bueno, no sé, sí, al final hay gente para todo. Con un caballo y lo querría meter dentro del comedor, o sea, me imagino que locuras se habrán visto a lo largo de la historia muchas, ¿no? No es mejor eso. Hombre, mucho más divertido que te metan un caballo en los restantes, sin ninguna duda. Pero bueno, anormales tiene que haber en todos los lados. Y ciertamente yo creo que a todos nos incomoda que alguien se ponga a hacer fotografías al lado, sobre todo porque muchas veces estás en un restaurante con alguien
que no te apetece que te vean y de repente un tío saca una cámara y te da una especie como de infarto de miocardio, ¿no? Por favor, porque sabes que esa foto va a aparecer al día siguiente en el periódico o en el Facebook o va a aparecer en manos de tu mujer o de tu novia y te vas a pegar un tío, ¿no? Pero yo creo que se trata un poco de desandar, ¿no? Yo creo que la tecnología nos tiene que llevar a que sea una herramienta para desandar el camino. Pero entonces sobre eso déjame preguntarte, Rodrigo, si hay que desandar, tú ya tienes una larga trayectoria en la publicidad y en el cine. ¿Te parece que eso es correcto? Es decir, que al final llega un momento donde toda esa tecnología que ya has conocido, que has utilizado, los angulares, los 40, los 80 milímetros, al final empiezas a ir para atrás, es decir, a despojarte de todo eso, que son adornos, para centrarte en lo verdaderamente importante? Es una tendencia natural de cualquier creador en cualquier época, y con y sin tecnología. El poeta también tiende a barroquizarse y llegado un momento llega al cenit y vuelve a simplificarse y al final de su carrera trata de recuperar determinada sencillez, que no es la del principio, sin embargo, es otra y que responde a una evolución vital. Es una tendencia natural. Pero es verdad que como la tecnología afecta de una manera determinada, no te puedes sustraer a eso y también afecta para mal en muchas cosas. Por ejemplo, a la atención. Yo creo que es imposible no darnos cuenta de que nuestra capacidad de atención efectivamente se ha reducido de una manera ridícula, que resulta muy difícil tener una relación real. O sea, real me refiero existente, me refiero tocable y sólida con las cosas, que la exhibición está por encima o que la opinión está por encima de todo. Por ejemplo, la tiranía de la opinión, cuando nada hay más ridículo que la opinión. Todos tenemos opinión, por lo tanto no debe de valer mucho, no debe de ser particular tan diferente de Dios. Y sin embargo esa obligación, y no solo eso, sino la presión de tener que tenerla. Da la impresión de que no podemos decir que no sé algo. Te preguntan sobre algo y dices, ¿qué piensas? Y dices, no lo sé, no he pensado. Hola a todos. Mi pregunta es que si hubieras contado las mismas historias que has contado a través de las pelis que has hecho, hubieras contado Buried o Luces Rojas o 15 días, si la tecnología hubiera sido otra. Lo digo porque en publicidad nos jactamos todos los días en decir que la idea debe estar en el centro. Pero yo pienso que la tecnología que nos rodea nos condiciona también muchísimo. Gracias. Nada es igual en momentos distintos, porque cualquier obra de creación es hija de su tiempo y de sus circunstancias. Del mismo modo que tú eres distinto ahora dentro de 7 años, eres otra persona, por muchas razones. Y el modo en que se cuenta algo está determinado también por esos instrumentos. Hay veces que el director impulsa el avance porque necesita algo, entonces Kubrick quiere contar 2001 y para eso le falta un avance tecnológico que te permite ver cosas inéditas, pero cuyo fin no es ese. Al final hay una obra de un fondo filosófico y experiencial que es muy poderoso. O quiere contar Barry Lyndon solamente con lentes, con velas, y eso le obliga a desarrollar unas ópticas que trae de la NASA y sirven para hacer algo. Y ese avance determina a su vez otras obras. Si de repente para poder hacer algo necesitas cámaras más pequeñas, cuando aparecen las cámaras más pequeñas, también aparecen tipos de plano que no eran posibles antes de que las cámaras fueran pequeñas. Si tú piensas en la soga de Hitchcock, por ejemplo, las cámaras eran armarios, eran como pianos verticales, eran mamotretos muy, muy difíciles de mover. Con eso, por ejemplo, no podrías hacer Buried del modo en que se hizo. Y Buried se rodó en 17 días porque se podía hacer con esas cámaras que eran las de este momento, no es que tú te inventaras nada nuevo. Pero como tú eres hijo de las circunstancias, determinan también el resultado de forma inevitable. Así que una película del año 30 no se parece a una película del año 70 por razones muy objetivas y muy fáciles de entender. Gracias, Jesús, por tu pregunta. Sí, otra pregunta aquí. Buenas. Aquí, justo aquí delante. El atractivo caballero blanco. Jesús. Ha sido el afortunado que podrá hacer una pregunta. Jesús Díaz, el programa de la publicidad. Yo fui compañero, no del Hoy por Hoy, sino del Pido la Palabra, que fue el antecesor del Hoy por Hoy, y quería haceros una pregunta, y es: ¿cómo es posible que Julio Verne acertara en todo y sin embargo Blade Runner, que acertó bastante, o John Anderson acertó bastante también en su inteligencia artificial y mirada al futuro, no haya acertado prácticamente nada? Y básicamente, en Regreso al Futuro, que citaba prácticamente nuestra época actual, ni siquiera se les ocurrió pensar que el móvil iba a ser la
la gran revolución que nos ha cambiado drásticamente a todos, y sin embargo tampoco vimos ni Facebook venir, ni nada de nada prácticamente de lo que venía. Así que recapitulo la pregunta. Julio Verne acertó en todo, prácticamente todo lo que hizo, hasta Juan de la Cierva inventó el helicóptero, que nos parecía increíble. Se inventaron estos jugadores de ajedrez autómatas y nosotros no hemos visto venir prácticamente nada de lo que teníamos a las puertas. ¿Cómo es posible entender eso hablando de tecnología, que no nos hayamos buscado de nada, de lo que venía? Como la pregunta está implícito Julio Verne, también necesitamos tu respuesta, Tom. No, yo le iba a decir que la respuesta a esto aparece en una anuncio de Paco Sade. ¡Qué casualidad! En una conversación entre Arzuaga y López Alegría, el astronauta, él utiliza el ejemplo de Blade Runner para decir el futuro siempre nos sorprende, siempre, prácticamente siempre. Y un ejemplo es, por ejemplo, que Blade Runner, que está muy bien pensada y muy bien, no se les ocurrió, hay una cabina telefónica. No se les ocurrió pensar en algo tan tonto como el móvil, ¿no? Yo creo que en general, o sea, Verne puede haber acertado, sí, tal, pero en general el futuro siempre es distinto a lo que hemos imaginado. Nos sorprende y esa es la gracia. Yo voy a decir una cosa, me encanta Julio Verne, eso no es una crítica del maestro ni H.G. Wells, pero yo me pregunto si realmente se acertaban tanto en todo, si bajamos la lista. Yo tengo ahí mis dudas, si vamos al fondo y miramos cada uno de los inventos, yo creo que ellos también, obviamente, retrataban un futuro, pero hasta qué punto era o fue un profeta en su manera de ver el futuro, no digo desde mi punto de vista, porque yo también soy muy admirador de Julio Verne, pero se discuta sobre eso, ¿no? Creo que es casi estéril tratar de adivinar el futuro, porque en general vemos dos puntos actuales y establecemos, los unimos y prolongamos la recta que proponen. Y decimos, dentro de 100 años el mundo será así. Pero no funciona así el mundo. Aparecen millones de puntos nuevos, imprevistos, así que siempre es un ejercicio estéril. Leía un artículo una vez a propósito de tiene que ver más con la poesía, pero no. La manera de explicar el funcionamiento del cerebro en todas las etapas de la historia ha sido siempre la última tecnología disponible. Es decir, la metáfora para explicar el funcionamiento del cerebro es, pues en el siglo XII, los fluidos, ¿no? Y hoy el ordenador. Pero sabemos que el cerebro no funciona como un ordenador. La pregunta que se hacía el articulista decía, ¿hasta qué punto utilizar la metáfora equivocada impide que avancemos más rápido, mejor, lo que sea, hasta que aparezca una nueva tecnología y digamos, no, el cerebro es como esa tecnología? A mí lo que me sorprendió es decir, oye, hasta la ciencia del cerebro utiliza metáforas, ¿no? O necesita utilizar la poesía para avanzar. Eso sigue siendo maravilloso, ¿no? También sucede que, por ejemplo, Orwell trabajaba más con la fantasía, o Philip K. Dick, desde luego, eran ideas especulativas, mientras que Verne trabajaba a partir de la ciencia. Estaba al día de todos los últimos descubrimientos científicos y tenía un fondo intelectual muy basado en la enciclopedia y en la academia. Y eso hace que esas prospecciones, imagino, en alguien que por otro lado estaría muy conectado con el ritmo de las cosas por razones que yo no sé explicar, ni creo que nadie pueda, le permitía hacer una prospección un poco más afinada, pero es difícil saber. De hecho, las películas que mejor sobreviven en ese sentido suelen ser las que menos arriesgan. Son las películas que proponen un futuro muy vintage. En el fondo es más creíble una nave en el futuro como la Nostromo, que es una especie de carguero oxidado, o una nave en la que tú propusieras que tiene una tetera que silba cuando el té está hecho, que si tratas de anticipar una tecnología imposible, puramente especulativa, que se revela como ridícula, como si es, qué sé yo, Zardoz o cosas así. Así que a veces en ese sentido arriesgar es un problema y muchas veces los más conservadores luego perviven. Pero una cosa que es curioso, Rodrigo, en las películas, sobre todo de ciencia ficción, siempre llevan el corte de pelo de los tiempos. Y en las películas de años 80, en el futuro llevan siempre el mismo corte. Y en los romanos también van a la moda, van al peinado de los 50, de los 70, de los 2018, es verdad. Van a la luna, pero vestidos como los años 50, en el futuro. Y tampoco se acepta lo que no es convencional. Yeah. Los templos griegos en realidad eran polícromos, eran policromados, eran en rojo, azul, y las estatuas también estaban policromadas, los ojos. Si nosotros reflejáramos todo eso de forma fidedigna, no lo aceptaría el espectador. Los griegos estropearon sus estatuas, se trajeaban. Es verdad. Gonzalo.
A mí me parece que es que eso es el último halo a la esperanza, el hecho de que no acertemos nunca. O sea, es el mayor elemento de optimismo vital que uno puede tener. Yo vi una charla de un tío que explicaba, y está en un libro que es Free Economics, que el 99,9%, y está medido, de las proyecciones económicas de los ministros europeos, presidente de la Reserva Federal y presidente del Banco Central en el año 2007, fallaron. El 99,9%. Es verdad que te das cuenta cuando fallas el futuro, ¿no? Y cuando es algo malo y viene la crisis y no la vio nadie, dice, joder. Pero sin embargo, si lo llevas al otro lado, ¿no? Todos estos problemas que parece de los que no vamos a salir, la pérdida de la atención que tenemos, como tal, y parece que vemos un mundo cada vez peor, y dices, joder, si no has pillado lo malo, ¿por qué vas a pillar lo bueno? Pero yo estoy contigo, es muy interesante en un sentido, porque establecemos un tablero apocalíptico, parece que todos somos más retrasados cada año, que estamos llegando a una época de estupidización, también que la gente ya no puede prestar atención más allá de 7 minutos, eso determina que incluso los programas de radio, tú lo sabes bien, Tony, tienen que ser como picaditos y cambiar rápidamente de tema antes de que algo corra el riesgo de resultar interesante, pero a cambio las cosas que triunfan casi siempre son rarezas estadísticas, absolutamente imprevisibles, cosas que se hacen de una manera en que no deberían hacerse y que no deberían interesar a nadie, y de repente por alguna razón conectan de una forma profunda que demuestra que las reglas no son las que parecen ser. O precisamente porque hay reglas, dan la oportunidad de saltárselas. David. Qué bueno es haber estudiado en la universidad. Pues yo estaba pensando si el seso de un tío que es capaz de predecir el futuro a través del cine y la literatura, del que no es capaz de hacerlo, ¿sabrá igual rebozado o no? Yo tengo la sensación de que si rebozas esos dos sesos y los tienes con una escarola con un poquito de ajo, vinagre, de jerez y aceite de oliva, no distingues el seso del Iker Jiménez del que no tiene esa capacidad de previsión como Julio Verne. Y al final, pues se trata de eso, ¿no? De reducir las cosas a lo básico y no completamente mucho la asistencia. Que está llegando la hora de cenar y tiene todo, yo sé que un apetito del copón. Entonces no van a irse a casa que te cagas. Son muchos publicistas, pero unas ganas ya de normalidad y de tirar las mochilas a la basura y de sacar por un rato la creatividad y Yo te doy mi palabra, David, que a partir de ahora, cuando vea en la radio o escuche o voy a pensar, ¿ese es eso rebozado? El tío que está diciendo esa idiotez, eso rebozadito con los aceites. Déjame la última pregunta, permitidme, voy a hacérsela a David, y gracias a Jesús la calidad, lleva media hora. He pagado la entrada, Tony Garrido. Hablamos de creación y tecnología. ¿Existe algún tipo de tecnología? Es una cuestión personal, lo siento. Enseguida vamos por allá, ¿vale? Es una cuestión personal. Pero ¿existe alguna tecnología capaz de mejorar el jamón? Como creativo. El cortador de jamón con agilidad para ser capaz de cortar jamón a toda leche. Eso ya ese que pregunto. No, ahora hay una corriente muy curiosa que corta el jamón en vertical. Es una cosa que no sé si alguno de los que estáis aquí habéis oído, pero hay un tío en Andalucía que de repente se ha dado cuenta que si se corta el jamón en vertical en vez de en horizontal, en plan violín, como se ha cortado toda la vida y tiene su sentido, no lo he probado todavía, se puede llegar a todas las partes del jamón de una manera más fácil. A la maza, a la contramaza, a la babilla, a la punta, ¿sabéis lo que os quiero decir? Entonces, es algo acojonante, hostia, y es un tío que está sufriendo como Edgar Allan Poe, o sea, está el tío punteado, le quieren asesinar todos, hijo puta, sin vergüenza, le quieren quemar el intento, no es que tengo a Leonardo da Vinci incomprendido. Yo tengo ganas de ir a verle porque toda la comunidad jamonera de los fabricantes de jamonero, cuchillero, le quieren matar y tal. El otro día un jamonero de Segovia me dijo, hostia, está el tío como... No tiene sentido, ¿no? Claro, pero imagínate que llevamos... Es muy feo el invento, el jamón vertical... Pero es acojonante, toda la vida dándole vueltas y yo tronco cambia, años, claro. 50 años cortando mal el jamón. No, vale. ¿Sabes qué pasa? Que cuando te comes lo jugoso, pues, joder, el otro se queda seco. Entonces, claro, inverticando llegas como a todo el espacio. Es un rollo Julio Verne, un rollo Vangelis. Que me da hambre, David. Venga, la última pregunta. Yo tenía una pregunta más para el tema de la publicidad, tema agencias. Yo estuve haciendo unas prácticas con mi dupla en una agencia en Madrid. Y el ambiente muy guay, todo muy chulo, ambiente de, pues, a mí de 30 años, 35 aproximadamente. Entonces me llegó a la cabeza y lo hablé con Javi, el tío de 60 años, porque digo, es algo que realmente me preocupa. Digo, ¿qué pasa? ¿Te oxidas?
¿Los acabáis echando cuando cumplimos los 40? O sea, ¿qué ocurre con esa gente que cumple? No sé, jubila a la gente en las agencias. No sé, es como... Todo el ambiente me parecía demasiado joven, ¿sabes? Digo, ¿qué pasa con esa gente que no llega o no... No sé, mi inquieta, es una duda que tenía. Estás llamando mayor a Tony Segarra. Tony, ¿dónde están los mayores en tu gremio? Tiene razón. La pregunta es una confirmación de un hecho y la respuesta es ¿qué hace la gente mayor? Tertuliana. Bueno, si os parece, tiene razón David, estamos ya aquí, habéis llegado. ¿Cuántos de vosotros habéis llegado hace un rato hoy? Vale, unos cuantos. O sea, queréis ya salir, a tomar una... Ya es hora, ¿no? Ya lleváis aquí todo el día. Así que, por favor, os pido un enorme aplauso para estos señores de Mediana Edad. David Fuerte, Gonzalo Madrid, Tom Cales, Juan Segarra, por supuesto, un aplauso para Rodrigo Cortés. Gracias a todos ustedes, un placer. Gracias a Toyota. Hasta siempre. ¡Vivan los creativos!